Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida. Gracias por acompañarnos. Hoy hablaremos acerca del papel de la Biblia en nuestra vida espiritual, en nuestro conocimiento de Dios. La función principal de la palabra de Dios es alimentarnos espiritualmente para mantenernos vivos. Los israelitas aprendieron esta importante lección espiritual cuando experimentaron hambre física en el desierto. Y la interpretación que Moisés hizo del milagro del maná refleja esta idea. Para que supieras que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Jesús estaba hambriento en el desierto cuando le comunicó este principio al diablo. Escuchamos esta misma idea en la epístola de San Pedro, donde compara la palabra de Dios con la leche que alimenta y nutre a los recién nacidos hambrientos, para que por ella crezcáis, dice el apóstol. Y estos ejemplos bíblicos nos hacen conscientes de una condición importante que debemos tener para participar del alimento espiritual de la palabra de Dios. Debemos acercarnos a la palabra con la conciencia de nuestra necesidad. Debemos acercarnos con hambre y sed. De lo contrario, no apreciaremos la vital necesidad del sustento espiritual. Tampoco lo disfrutaremos ni nos beneficiaremos de él. Así que en este estudio intentaremos comprender dos verdades cruciales sobre la nutrición espiritual. Número 1, ¿por qué? Y número 2, cómo el proceso de alimentarnos de la palabra de Dios nos sustenta. La base de nuestro estudio será el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Y estudiaremos acerca del milagro de alimentarnos de la palabra de Dios en nuestras propias vidas. Bueno, un momento más regresaré para que vayamos a nuestro versículo central, hoy en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Abre tu Biblia y en un momento regresaré. Hebreos 4:12 nos dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sin duda, tú y yo poseemos Biblias, ¿verdad? O quizás más de una. Sin embargo, a lo largo de la historia, este precioso libro ha sido prohibido, copiado en secreto, contrabandeado. Es el libro más publicado del mundo en cualquier idioma y también uno de los más antiguos. Algunos han muerto por la Biblia, para que la Biblia pudiese ser preservada. Por eso, ¿qué lugar ocupa la Biblia en tu vida? ¿La lees o está juntando polvo cerca de tu cama en una estantería? ¿Estás demasiado ocupado como para dedicar tiempo a estudiar la palabra de Dios? ¿Te sientes demasiado cansado como para abrir sus páginas? La palabra de Dios es viva y poderosa, y por medio de ella, Dios quiere hablarte, animarte, desafiarte, transformarte, orientarte y darte esperanza. Y hoy la tenemos en muchos formatos, escrita, en forma digital, etc. No tenemos excusas, incluso en audio. La Biblia no es apenas un libro académico o una colección de antiguos relatos, sino una crónica hermosa y profunda acerca de cómo el Creador del universo trata de acercarnos a Él. Por eso, si deseas crecer en tu relación con Dios, lo mejor que puedes hacer es comprometerte a dedicar tiempo de calidad a tu relación con Él mediante la oración, el estudio de su palabra inspirada y la disposición a poner por obra lo que ella enseña. Bueno, antes de explorar ¿por qué la Biblia es tan valiosa y cómo profundizar en nuestro estudio personal de ella? Debemos tomar conciencia de que uno de los ataques más significativos de Satanás contra nuestra relación con Dios consiste en impedir que dediquemos tiempo a comunicarnos con Él mediante el estudio de su palabra. Mantener a las personas lejos de la Biblia mediante los negocios, la apatía, el cansancio, la duda, es su estrategia número 1. Porque Él sabe que dedicar tiempo a estar con Dios mediante el estudio de las Escrituras revive y nutre nuestra vida espiritual. Por lo tanto, Él hará todo lo posible para impedirlo. Ellen G. White lo dice aquí en el libro El conflicto de los siglos, inspirada por Dios, dice que Satanás emplea todo artificio posible para impedir que los hombres obtengan un conocimiento de la Biblia,
pues su claro lenguaje revela sus engaños. Allí está. La luz de la palabra de Dios revela los engaños del enemigo. Y sobre todo nos revela la verdad de Dios. Esa es la gran verdad. Satanás sabe que la poderosa palabra de Dios lo hace impotente. Sabe que la oración y el estudio de la Biblia son las armas más poderosas que la humanidad puede usar contra él. Así que hace todo lo posible para impedir que estudiemos las Escrituras y oremos. Él sabe que las palabras de Dios son poderosas, traen vida y que no solo dieron existencia a este mundo, sino que también pueden resucitar a los muertos y darnos fuerzas para vencer. ¿Captas tú la importancia de este libro? Es más que un libro, es la palabra viva de Dios. Por eso, al alejar de la Biblia al pueblo de Dios, Satanás afecta no solo nuestra relación con el Señor, sino también nuestras relaciones con los demás. Nuestra relación vertical y horizontal. La relación entre los cónyuges se vuelve tensa. Gritamos a nuestros hijos y no tenemos paciencia con nuestros amigos o compañeros de trabajo. Y la vida parece demasiado ajetreada. Nos sentimos estresados, agobiados y sin ninguna vía de escape. Sorprendentemente, a menudo no nos detenemos lo suficiente como para darnos cuenta de qué está ocurriendo. Podemos pensar de que estamos cerca de Dios, pero nos debilitamos más y más a medida que pasa el tiempo sin que abramos su palabra. Es como dejar de comer. Aunque nuestra relación con Dios está a veces llena de altibajos e inconsistencias, Dios es maravillosamente constante. Y el diablo lo sabe porque como querubín protector antes de su caída, Lucifer conoció el increíble poder de Dios y escuchó sus palabras. Y él ahora odia la verdad. Y eso explica por qué nuestra mente se entumece y nuestro corazón se embota cuando no elegimos escuchar y aplicar las palabras de Dios a nuestra vida. Por eso, amigo, amiga, esta es la gran pregunta. ¿Cómo está tu vida devocional? Una pregunta retórica, ¿verdad? Pero real. Leamos ahora acerca de la autoridad y la función de la Biblia. Vamos al libro 2 de Timoteo, capítulo 3. Y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que al estudiar la Biblia, no debemos pretender que ella sirva a nuestros propósitos o concuerde con nuestros puntos de vista, pues pueden ser diferentes a los de Dios. Y tampoco debemos usar el método consistente en cerrar los ojos y elegir un texto cualquiera al azar a ver dónde Dios me indica, ya que Dios no se comunica de esa manera con nosotros por medio de su palabra. Dios no es una marioneta manejada con hilos y dispuesta a responder a nuestros caprichos y voluntad. Sus caminos y pensamientos son mucho más elevados que los nuestros, por lo que nunca debemos tratar de controlar las palabras que nos dirige. Y tampoco debemos escoger las partes de la Biblia que nos resulten más cómodas, y eso es muy común. Hay gente que solamente elige el Nuevo Testamento o los Evangelios, y por eso no entiende todo el plan de salvación, porque no comprende toda la Biblia, no la estudia. Debemos considerar la Biblia como un todo, en lugar de leer pasajes sencillos y conocidos, mientras dejamos a un lado los que nos plantean desafíos. Porque si en verdad queremos que Dios nos hable por medio de su palabra, debemos acercarnos a ella como un todo y utilizar métodos sólidos cuando nos dediquemos a su estudio cuidadoso, confiando en que Dios nos revelará lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Bueno, además Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y toda tu mente. Dios no pretende que prescindamos de nuestros raciocinios, sino que desea informar la mente humana con su vasto conocimiento y comprensión, los cuales se revelan en parte en su palabra. Porque la Biblia registra numerosos diálogos que Dios sostuvo con personas como Enoc, Abraham, Moisés, Job, además de los que Jesús mantuvo con muchas personas durante su ministerio terrenal. Dios no pasa por alto la razón humana, sino que nos invita a someterla a su palabra y a su sabiduría a la hora de cooperar en nuestra salvación. No obstante, la razón humana sigue siendo humana
y como tal es susceptible de cometer errores y ser víctima de engaños, porque no somos infalibles, no. Es posible que la razón haga a un lado a Dios para tratar de resolver las cosas por su cuenta, lo que implica colocar al yo a la par de Dios o por encima de Él a la hora de pensar. Y muchos hacen eso. Las personas pueden acercarse a la Escritura con un espíritu arrogante y crítico, pensando que ya lo han oído todo y que no hay nada nuevo. Y cuando nos sentimos importantes, seguros de nosotros mismos, autosuficientes y sin necesidad de nada, pues descuidamos nuestra relación con Dios y confiamos en nuestro propio conocimiento limitado y en nuestro raciocinio defectuoso y falible, y así nos va. ¿Sabes que una tendencia entre algunos teólogos liberales de la década de 1960 fue describir a Dios fuera del campo de la teología? En el 2017, una portada de la revista Time publicó un artículo titulado ¿Ha muerto la verdad? Esta tendencia es interesante, pues ilustra la posición actual de nuestra sociedad al respecto. El concepto mismo de verdad ha decaído a tal punto que ya nadie sabe en qué consiste o dónde radica. Vive tu verdad, tú eres la verdad, lo que a ti te parece, lo que tu razón te dice. Porque según la cultura popular no existe un criterio normativo para decir qué es verdad y qué no es verdad. Ni un fundamento que permanezca constante, del que se pueda depender y que resista la prueba del tiempo. Pero por el contrario, Jesús dijo, yo soy la verdad. Y sus palabras dan testimonio de Él como la verdad más plena y pura. Veamos algunos versículos en San Juan, en Proverbios y en Salmos que nos dice al respecto. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Amados, la Biblia declara que Jesús, quien es la verdad fundamental, no cambia. Y al mismo tiempo, a medida que leemos la palabra de Dios, nuestra comprensión de Él y de su verdad puede crecer. Ellen G. White lo menciona de una forma magistral aquí en el libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, página 659, dice: hay minas de verdad que ha de descubrir todavía el investigador ferviente. Minas de verdad, sí, en este santo libro, en estas sagradas páginas. Y al hablar de verdad, Ellen G. White siempre se refería a lo que Dios reveló en su palabra. Podemos buscar luz adicional en la Biblia porque esta nunca contradice verdades pasadas, sino que se basa en ellas. La verdad es coherente. No deja de lado unas cosas para edificar sobre otras, no, sino edifica sobre lo que ya ha revelado. Veamos ahora otros textos en 1 Tesalonicenses, Salmo y en Efesios, que nos dice lo siguiente. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Llamados la Biblia y solo ella debe ser la fuente por excelencia de lo que entendemos por verdad. Todas las demás fuentes deben ser probadas mediante la palabra de Dios, incluso lo que consideramos razonable. Algunas personas argumentan que la verdad no existe. Y esa afirmación es contradictoria, pues el hecho mismo de afirmar que la verdad no existe significa proclamar una presunta verdad. Además, es contraria a sí misma, pues si la verdad no existe, tampoco esa afirmación es verdad, ¿no es cierto? Pregunto, ¿qué cambiaría en tu hogar si recurrieras a la Biblia cuando debes tomar una decisión importante, enfrentar un problema conyugal o algún desafío?
¿Qué cambiaría en tu lugar de trabajo o en tu iglesia si la Biblia se convirtiera realmente en la lente a través de la cual las personas vieran el mundo y decidieran vivir? Tal vez lo has hecho, lo estás haciendo y te felicito. Los escritores de la Biblia sabían cuán valioso es su contenido, porque ningún otro libro puede impactar la vida como ella. No obstante, puesto que no es suficiente que las palabras de la Biblia estén impresas en sus páginas, ¿cómo puedes incorporarlas en tu corazón? Ese es en realidad el secreto. ¿Cómo vivir la palabra? Observa el consejo de David y de Pablo en Salmos y en Hebreo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, una espada de dos filos es poderosa y cortante, pero la palabra de Dios puede hacer por las personas lo que resulta imposible para los instrumentos humanos. La Biblia se describe a sí misma como algo vivo. Tal vez te hayas preguntado cómo puede ser esto así en vista de que fue escrita hace miles de años. Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vidas. Si sientes que tu mundo se está desmoronando, Dios puede transformar esa situación mediante el contenido inspirado de las Escrituras, porque este libro trae vida a los que le leen y mucho más a los que aplican sus enseñanzas. ¿Sabes que el Antiguo Testamento describe las palabras de Dios como activas y eficaces para lograr su benéfico cometido divino? Por ejemplo, cuando David reflexionó acerca del impacto de las palabras de Dios en su vida, él dijo: es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Tal vez hayas experimentado hambre intensa en algún momento de tu vida como resultado de la falta de alimento, del ayuno prolongado o de una dieta estricta. Cuán deliciosa resulta la comida después de haber tenido hambre, ¿verdad? Y en un sentido espiritual, la Biblia es el alimento para nuestras almas. Y si tu alma está vacía y hambrienta, abre la palabra viva en versículos como estos. Por ejemplo, en Jeremías, 1 Pedro, Mateo, nos dice aquí: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría a mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amados, las palabras de Dios resultan deliciosas, nutritivas, sustentadoras para la mente y el corazón, ya que provienen de Dios mismo, quien las envió específicamente para nosotros y para cada persona que lo busca. Y cuando las leemos con un corazón abierto y pidiendo que Dios ilumine a través de su Espíritu, esas palabras pues harán una gran obra en nuestra vida. Pero sabes, hay un asunto a tener en cuenta, y es la condición del corazón. Porque nuestra capacidad para recibir instrucción de la palabra de Dios depende en gran medida de nuestra condición espiritual cuando acudimos a ella. Mira cómo se explica esto. Aquí en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Puesto que el discernimiento espiritual es la capacidad de comprender las cosas espirituales, hay una gran diferencia entre las conclusiones de quienes tienen una mente abierta a lo espiritual y quienes no. Alguien que piensa que la Biblia es una tontería no será capaz de percibir la verdad de sus páginas. Porque nuestra actitud hacia la Biblia y nuestra forma de leerla son muy importantes para crecer en nuestra relación con Dios. Y San Pablo lo explica así. Dice en 1 Tesalonicenses: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes.
Hermoso versículo, hermoso testimonio, ¿verdad? La palabra de Dios obra en nosotros cuando creemos. Por eso cuando abres tu Biblia y crees que Dios tiene algo que decirte a través de ella, Él te hablará y obrará en tu vida. Y mucho depende de tu fe y de tus expectativas. Porque la buena noticia es que, aunque tu fe sea muy pequeña, Dios puede hacerla crecer. Uno de los grandes propósitos de la Biblia es mostrarnos el estado de nuestra relación con Dios y decirnos cómo fortalecerla. Si tu corazón está abierto al Espíritu Santo y te acercas a la palabra con humildad, experimentarás una transformación, aunque no siempre la percibas inmediatamente, pues ese cambio y ese crecimiento suelen ser graduales. Pero si nos aferramos a nuestra apatía y pecado y no estamos dispuestos a cambiar, pues la lectura de la Biblia puede servirnos de poco. El Espíritu Santo nos impulsa a acercarnos más a Jesucristo. ¿Queremos acercarnos? Si es así, llegaremos a ser sabios para salvación y veremos cosas que ni siquiera imaginábamos. Por eso las preguntas: ¿con qué actitud me acerco a la Biblia? ¿Busco en ella justificaciones para mis opiniones preconcebidas o me acerco a ella con una mente abierta y una disposición a ver lo que Dios quiere mostrarme? Y ahora, para concluir, algunas preguntas. ¿Cómo evaluarías las palabras que has pronunciado durante las últimas 24 horas? ¿Fueron afectuosas, amables, alegres y edificantes o expresaron frustración, cansancio, ansiedad, tal vez maledicencia y maldad? La Biblia dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando hay basura en nuestro corazón, ella se pone manifiesta en nuestras palabras. Todos hemos experimentado frustración, cansancio y estrés. Y esos estados de ánimo inciden en lo que decimos y de lo que nos arrepentimos luego. A diferencia de ello, cuando nuestro corazón rebosa de amor, este fluye a través de nuestras palabras. De la misma manera, la Biblia habla acerca del corazón de Dios y de sus intenciones para nosotros. Es asombroso pensar que esas palabras provenientes directamente del corazón divino están a nuestro alcance en la Biblia y que han tenido un poder tan asombroso a lo largo de la historia. En resumen, la Biblia es vital y poderosa y su lectura es fundamental para el desarrollo de nuestra relación con Dios, porque no solo nos enseña acerca del maravilloso carácter de Dios y sus interacciones con la humanidad a lo largo de la historia, sino que también nos habla hoy cuando acudimos a ella con humildad. Y finalizo con esta cita inspirada del libro La Educación, página 259 y 260, y dice así: una cosa es tratar la Biblia como un libro de instrucción moral y buena, y prestarle atención mientras esté de acuerdo con el espíritu de la época y nuestro lugar en el mundo. Pero otra cosa es considerarla como lo que en realidad es: la palabra del Dios viviente, la palabra que es nuestra vida, la palabra que ha de moldear nuestras acciones, nuestros dichos y nuestros pensamientos. Concebir la palabra de Dios como algo menos que esto es rechazarla. Y este rechazamiento de parte de los que profesan creer en ella es una de las causas principales del escepticismo y la incredulidad de los jóvenes. Dios permita que su palabra obre en nuestra vida y obre con poder. No solamente la leamos, sino que tengamos un corazón dispuesto, abierto a escuchar la voz de Dios, que es vida para nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, gracias porque tu palabra, como dice el himno, es una delicia, es un solaz para nosotros. Gracias porque en ella nos revelas tu voluntad, tu amor, el plan que tú tienes para nosotros ahora y por la eternidad. Queremos aplicar estos principios, estar conectados a ti, oh Dios, conocerte mejor al tomar tiempo a leer estas sagradas páginas. Permite que en ellas encontremos a la palabra viviente, a Cristo Jesús, que nos habla directamente al corazón. Que la paz del cielo reine en cada uno de nosotros y que demos prioridad esta semana a la lectura de tu palabra y la aplicación de sus consejos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, amigo, amiga, hermano y hermana, por tomarte tiempo hoy para estar juntos en este repaso
de la lección de vida sobre la palabra de Dios. Será hasta el próximo programa. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú en un canal de bendiciones al compartir esta información con otros. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda que tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en este viaje de la vida las cosas van a terminar bien si hacemos de la Biblia nuestro GPS, nuestro mapa, y a Jesús como nuestro guía. Maranatá, Dios te bendiga.